tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Como ustedes saben, uno de los compromisos del programa, de aquí de Nunca Más, es hacerle seguimiento a nuestras historias. Y hace 5 meses les contamos una de las historias que más me indignó y que a ustedes más les indignó. La historia del pastor Jorge López. Recuerdo que este pastor tenía más de 10 años pues predicando el amor a la familia, predicando el respeto a la mujer, el respeto a los hijos, predicando la palabra de Dios. Tenía más de 10 años pidiéndole a todos sus fieles que se arrepientan de sus pecados, aconsejándoles qué hacer para que no vayan al infierno. Pero lo que nadie sabía en ese entonces era que este pastor primero se acostó con la esposa de su hermano. Tuvo un hijo con ella, un hijo que le rogaba a sus 21 años que lo reconociera legalmente y le pagara los estudios. Pero resulta que él no era el único, que durante años le suplicó que lo reconociera y sobre todo que lo aceptara como su hijo. Juan era otra persona que vino al programa para contarnos que él era el resultado de la relación clandestina que tuvo este pastor con su prima hermana. Hoy ustedes verán el final de esta historia. Sabrán qué pasó con Jorge López, un reconocido pastor evangélico, abogado y guía espiritual. Pero primero quiero que recuerden cuando hace 5 meses les contamos esta historia. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos, hermano? Tú eres un pastor, tú eres un pastor, tú eres un líder, sigue siendo líder. No, pero con mucha mayor razón. ¿Cómo quedaste aquí con los padres? Me abandonaste, me dejaste botado, hermano. Es que nunca has tenido sentimientos. De repente. Muchas personas me han dicho que son tu hijo. Entonces dile para el ADN, dile para un ADN. Dile eso de menos. Bueno, creo que... Bueno, al final de cuentas lo peor es que como dice mi mamá eres loco. Yo quiero que lo reconozca, mi hijo, porque... No, eso no, olvídate. ¿Pero por qué no? Si tú sabes que es tu hijo. Ah, sí, pero no, olvídate. ¿Pero por qué no lo reconoce a mi hijo? Para que sea legalmente. Eso ya no, olvídate. ¿Por qué? Ya. ¿Sus 2 hijos? Él dice que es su hijo. ¿Él también es su hijo? ¿Sí? Es su hijo, pero no lo ha reconocido legalmente. Bueno, no sabía la existencia. No sabía de la existencia, pero se ha vivido en la casa de su madre todo el tiempo. Me imagino que las personas que van a verlo usted, cuando usted pues empieza a predicar lo que no cumple, está clarísimo, finalmente... ¿No es el pecado? Por supuesto, no reconocer a sus hijos. ¿Cuándo se enteró? Si usted lo sabe desde hace tiempo. Ojalá todos se enteren la clase de persona que es usted, pastor evangélico, que va a predicar lo que usted no cumple. Es una vergüenza. Que el Señor Jesús te salve tu alma, porque te vas a ir al infierno. ¿Usted sabe dónde se va a ir? Al Poder Judicial. Ahí se va a ir. Ahí se va a ir. A mí no me amenace. 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 Tranquilízase. A mí no me amenace. Reinel Juan. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están? Ustedes son hermanos por parte de papá, Sí. pero no por parte de mamá. No, Más diferente madre. Ya. ¿Y qué es lo que ustedes reclaman? el apellido. Ninguno de los dos está reconocido por su padre. No. En tu caso, tu madre, Mi madre, que se metió primo hermanos. y en tu caso, Mi padre se metió en la relación de... Mejor dicho, era su cuñada, porque mi madre estaba con su hermano. es decir, se metió con la esposa de su hermano. Ajá. Y ella es tu madre. Y es mi madre. ¿Ya? ¿Y quién es tu padre? ¿Quién es el padre de los dos? El padre se llama Jorge López Villar. ¿Ya? Pero lo que más nos indigna a nosotros es que él es un pastor Evangélico. evangélico que viene a hablar de amor, paz, felicidad y nos ignora. Lo que más triste es de que nos ignora. Ustedes no existen para él, No. pero sí los reconoce como hijos sin estar reconocidos legalmente. O sea, él acepta que en son... mi caso, sí, en mi caso, En sí. mi caso no, él me niega. Y el padre de ustedes es además abogado, ¿cierto? Sí, o sea, efectivamente. es abogado y es pastor evangélico. Claro. Así es, exacto. Tiene miedo que todo se llegue a saber. Y como lo que pasa es que el Señor se cree la santa, ¿no? Una bella persona, pero en el cual no lo es. O sea, aparenta ser otra persona, pero el pasado es lo que lo confesa. Y ustedes quieren que eso se revele. Claro, exacto. Claro. Por eso estamos aquí.
en Apocalipsis capítulo 21, habla de los hijos de Dios, aquellos que heredarán el reino de los cielos. Vamos a heredar un reino, una nueva Jerusalén, una tierra santa. La idolatría, la hechicería, mira también en el grupo, las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando les conté esta historia hace más de 5 meses, recuerdo que dejé bien en claro, y es algo que lo quiero volver a decir, que no tengo, ni tenía tampoco, nada en contra de ninguna religión evangélica, testigo de Jehová, mormones, etcétera, ni católica, ¿no? Soy muy respetuosa de las creencias que cada uno tiene, pero lo que sí no pienso soportar ni respetar es a un hombre, pues, que creía que porque era pastor evangélico estaba por encima del bien y del mal, ¿no? Que usaba la iglesia evangélica, porque eso hacía usar a la iglesia evangélica para tapar todas sus porquerías, todas sus maldades. Porque lo que este hombre había hecho era dañar a 2 personas, hoy adultas, que crecieron pues abandonadas, ignoradas por él. 2 personas que le pedían que los aceptara como hijos, sin contar, claro está, que una de las mujeres con la que este pastor se acostó, era la esposa de su hermano y la otra era su prima hermana. Entonces no sé cómo este pastor, de verdad, este pastor pues de la iglesia cristiana Manantial de Amor, tenía el descaro para pararse frente al púlpito y dar lecciones de moral y atreverse además a predicar el amor a la familia, el amor a los hijos, cuando él no sabía lo que era eso. Pero por fin, hoy ustedes sabrán qué sucedió después de 5 meses de que les contáramos esta historia. Regresamos con eso. ¿Sus 2 hijos? Él dice que es su hijo. ¿Él también es su hijo? Sí. Es su hijo, pero no lo he reconocido legalmente. Bueno, no sabía la existencia. Ah, no sabía de la existencia, pero se ha vivido en la casa de su madre todo el tiempo. Hace aproximadamente 5 meses les contamos la historia del pastor Jorge López Villar, una historia que de verdad me dejó más que indignada, porque realmente hay que ser bien pues cara de palo para ser pastor evangélico, pararse en un púlpito, además a predicar el amor a la familia, cuando este pastor sabía perfectamente bien que tenía 2 hijos y por lo menos de uno estaba convencido, que llevaban años además reclamándole, suplicándole pues que por favor los aceptara como hijos, que los reconociera legalmente, que los amara, que los protegiera, que les diera ese amor de padre que él pregonaba cada vez que tenía la raza, el descaro de pararse frente a sus fieles, ¿no? Que creían en él además. Jorge López Villar, pastor evangélico de la iglesia cristiana Manantial de Amor, era un hombre ejemplar, se suponía, ¿no? Cuando en realidad no era una buena persona, no era un ejemplo a seguir, sino todo lo contrario. Todo lo que pregonaba no lo cumplía, esa es la verdad, hacía todo lo contrario. Y eso incluía acostarse con la esposa de su hermano. Y permitió que además su hermano firmara a su hijo para tapar la cochinada que había hecho, provocando pues que su hijo viviera siendo rechazado, denigrado por su propia familia. Juan Guamán y Reinel López fueron los que vinieron aquí al programa porque ya estaban hartos de la hipocresía de su padre y hartos además de que no los reconozca legalmente, no como hijos. Ambos tenían madres diferentes. Una era la esposa del pastor, del hermano del pastor, o sea, su cuñada, y la otra era su prima hermana. Primero quiero que recuerden la historia de Reinel, un muchacho de 21 años que sí tenía el apellido López, pero porque fue firmado por el hermano del pastor. Reinel se enteró de toda la verdad un día pues que él fue a la iglesia cuando solo tenía 8 años. Escuchen. Esto me llegó a saber por mi hermano Juan, porque él también es como si fuera primo hermano. Como nosotros asistíamos a la iglesia, mis abuelos son pastores, entonces yo habré tenido la edad de 8 años, donde Juan me dice, no, mira, él es tu papá, él es tu verdadero padre. Entonces yo fui, le pregunté al pastor Jorge, le dije,
si efectivamente era mi padre, ¿no? Entonces, como un niño, le dije, me está diciendo que es mi papá, o sea, ¿no? Y me dijo, sí, yo soy tu padre, pero no le hagas caso, me dijo, yo soy tu padre. Y ahí comenzó mi duda. Ahí comencé yo por mi lado, por parte de mi abuela también, que un poco me marginaba porque algo había. Comencé a averiguar, comencé a indagar por parte de mis primos, y así sucesivamente llegaron más comentarios de que quién era mi verdadero padre. ¿Y a ti quién te había firmado? O sea, ¿quién supuestamente era legalmente tu padre? Su hermano. Que era el esposo de tu mamá. El esposo de mi mamá. Es decir, tu mamá y tu mamá se casa con un señor llamado Johnny. Se casan los dos, y en medio de esta relación resulta que tu madre se termina metiendo con el hermano de su esposo, es decir, con el pastor Jorge. Se mete con él y naces tú. Sí. Entonces tú vendrías a ser algo así en ese momento como el producto de la discordia, del enfrentamiento entre hermanos. Y por eso tu abuela, por parte de papá, no te miraba bien. Claro. ¿Así era la historia? Sí. ¿Y tú lo sentías de niño? Lo sentí, sí, desde niño lo sentí porque me decían, tu verdadero padre está en otro país. Me marginaban. El esposo de tu mamá, que te firma, porque él te firma legalmente, ¿él nunca se comportó como un papá contigo? Sí, él es una bella persona. Yo con él hemos conversado este tema muchas veces. Él es una persona pastor, cristiano, y por él no quisiera que haga esto, porque él me dice dejarlo en la mano de Dios. Y él termina sí, termina la relación. Perdona a mi madre, pero igual termina la relación, se llegan a separar. El hombre que firmó a Reinel se separó de la mamá de Reinel y tuvo otra familia. La madre de este muchacho también inició otra relación y, como no tenía los medios económicos, prefirió que su hijo creciera junto a sus abuelos por parte de papá. Abuelos que, según cuenta, terminarían mirándolo como el fruto del pecado. Pero cuando Reinel cumplió 14 años se convirtió en un muchacho rebelde al crecer en un hogar dividido y sin saber su verdadera identidad, hasta que un día decidió enfrentar en la iglesia al pastor evangélico Jorge López Villar, su verdadero padre. Yo hablé con él bastante. Una vez ya teniendo la edad de 14 años, hablé con Jorge y le dije que ya era consciente de lo que pasaba, que ya me parecía bastante a él y no a su hermano, al que me había firmado. Ajá. Y nos sentamos, conversamos y me dijo, ahí fue cuando él por su boca me dice que sí, efectivamente era mi padre, pero que no era necesario sacarlo a la luz porque vivía con mis abuelos y no me faltaba comida, no me faltaba techo. Entonces me dijo que no era necesario sacarlo a la luz. Y yo, como también veía que hacerle daño psicológicamente a su hermano, porque para él fue una crisis pasar esto, entonces dije, mejor no. ¿Lo hiciste por respeto al hombre que te firmó? Lo hice por él, me quedé callado mucho tiempo. A los 17 les digo, no, mira, porque él es consciente de cómo me trataban, porque yo a él le contaba, mira, me sacan en cara la comida, me tratan mal, entonces, ¿por qué mejor no me das un espacio en tu casa? Me voy a vivir contigo. No importa que no digas que soy tu hijo, ya no importa que digas que soy tu sobrino, pero dame estudios y con estudios yo haré mi camino. No, me dijo, mis hijos, ¿qué van a decir mis hijos? Me van a ver mal, ¿qué van a decir la iglesia? Entonces me puso pretextos. ¿Y no se le ocurrió en ese momento decirte, yo te voy a pagar un lugar donde vivir y mientras tanto y te voy a pagar una carrera por todo lo que no he hecho por ti, por no haberte ocultado, por ni siquiera haberte firmado, por haberme metido con tu madre, siendo además la esposa de mi hermano? ¿Nunca se le ocurrió decirte algo así? Mavi, a él nunca se le ocurrió, por él ni me saluda. Él recién le he visto creo que después de 2 años que hemos ido con el programa. O sea, él nunca es una persona muy fría. Yo también soy una persona que ha ido a la iglesia, soy cristiano, conozco la palabra de Dios. Yo no le tengo odio, porque creo que yo no le puedo juzgar. Nadie es digno de juzgar. Pero sí debería remendar el error que tuvo en el pasado. Eso sí debería hacerlo. ¿Y por eso estás acá? Por eso, porque quiero estudiar, no quiero ser uno más del montón. Quiero estudiar, eso es lo que estoy pidiendo, estudio y que me reconozca. Porque creo que un hombre así como, hasta yo, ¿no? Yo pienso, si yo soy bueno para hacer algo, tengo que asumir las consecuencias. Así es, exactamente. Y no fingir frente a todo el mundo. Muchas personas que dicen, soy la persona perfecta, el pastor pues más bueno del mundo, del claro, planeta. Como él dice, yo solo tengo 2 hijos, mis hijos son profesionales, como lo dijo en el púlpito, y nada más, y ahí quedó. Y yo escuchaba 2 hijos, o sea... ¿Y tú qué sentías cuando escuchabas eso? Vergüenza, porque yo decía, en un momento me la va a tener que pagar, porque
quiera conmigo o con Dios, lo va a tener que pagar. Solo que no le importa. Solo que no le... Sí, en un momento me dijo, yo contigo no he crecido, no te he criado, no siento nada. Aquella vez Reynel fue al estudio jurídico de su padre biológico, el abogado pues y pastor evangélico llamado Jorge López Villar, que tenía la raza, la sinvergüencería de ser el guía espiritual de tanta gente pues que creía que él era una buena persona, ¿no? Un hombre digno de imitar y de admirar. Cuando en realidad este tipo era incapaz de conmoverse con un muchacho de 21 años que llevaba años, pidiéndole que lo reconociera legalmente y que le dé estudios universitarios. Miren ustedes. Yo no soy de molestar, yo no soy de estar molestándote cada rato, o sea, yo estoy tratando de salir adelante por mí mismo. Está bien. Y tú sabes que eres mi padre, me lo has dicho de tu propia boca. O sea, no es algo que... No, yo no sé, yo nunca he hecho un análisis, nada por el estilo. Bueno, tú me lo has confirmado de tu boca muchas veces. Es lo que te dije, pero no. Bueno, creo que... Bueno, al final de cuentas, lo peor es que como dice mi mamá, eres loco. Bueno, sí. Tú como lo veas tú, pero no, sabes que yo siempre No, pero eso es de menos, no te juicio, no te juicio. No, pero yo te estoy pidiendo apoyo. Yo he venido acá a pedirte apoyo. Porque mi madre a mí me asegura que tú eres mi padre. Yo no te vengo a molestar, nunca te he venido a molestar. Las pocas veces que he venido a hablar contigo, creo que he venido a hablarte con respeto. Sí, ¿para qué? No. Y te he dicho, no, de cierta No puedo manera. decir nada, no puedo decir nada malo puedo decir. Claro, yo siempre te he pedido más que un apoyo. Y siempre me has dicho tú que más adelante. Ya, hijito, pero dámela, no hay problema, ¿no? Yo voy a ir a verla porque me urge conversar con ella, porque más que nada la parte espiritual, ¿no? Que es lo que debo llegar a ella. Porque yo no quiero quedarme, yo no quiero ser una persona más del montón. Ya, yo quiero ser una persona grande, creo que yo nací para ser grande, tengo la capacidad y creo que yo quiero ser grande. Yo siempre he dicho quiero ser abogado. Y es por algo, no sé si era por ti. Muy bien, no sé, pero lo importante es que seas, pero así como fue Johnny, si tú dices que quieres saber la realidad, entonces en muchas ocasiones me ha dicho que son tu hijo. Entonces dile para el ADN, dile para un ADN. Dile eso de menos, lo que quiero es conversar con él. No, para ti será de menos, pero para la voluntad de Dios tú tienes que ser reconocido legalmente. Eso es otro tema. Y ese es otro tema, y uno tiene que lucharlo. ¿Sí? Ya, eso sí, muy bien, pero quiero hablar con ella. Ya. Bien, Regresamos con la historia de Juan, la otra persona que también le reclamaba al pastor evangélico Jorge López Villar que lo reconozca legalmente y que lo acepte como hijo. Regresamos con eso y por supuesto hoy por fin sabrán qué sucedió después de 5 meses de haberles contado esta historia. Regresamos con eso. O sea, toda la gente sabe que estás equivocada, yo te bendigo nada más. No, gracias, sus bendiciones para mí, no gracias. Son medio maléficas incluso. Seguro. Seguramente, sí. Seguro. ¿Por qué no reconoce a sus hijos? Estoy explicando. No me explica nada. Yo no le he sabido durante muchos años que el Señor Jesús te salve tu alma porque te vas a ir al infierno. Yo me voy al infierno. Que Dios te bendiga, hijita. Yo me voy al infierno. ¿Usted sabe a dónde se va a ir? No. Al Poder Judicial. Ahí se va a ir. Quiero verte. Ahí se va a ir. Quiero verte, a pero mí que no no me sé. amenace. A mí no me amenace. Hace 5 meses les contamos esta indignante historia y la verdad pues que no entendía cómo era posible que el pastor evangélico llamado Jorge López Villar tenga el descaro, pues tenga la raza de pregonar el amor a la familia, puede ser guía espiritual, aconsejar a los fieles y pedirles sobre todo que sean buenos padres, ¿no? Predicar la unión, el respeto a los hijos cuando él tenía tremendo rabo de paja. O en este caso tenía 2 rabos de paja. Recuerdo que este pastor no solo era acusado por 2 personas de no reconocerlas como hijos, sino que además uno de esos hijos no reconocidos fue producto de la traición, de la infidelidad, porque este pastor no tuvo ningún reparo en meterse con la esposa de su hermano y en el otro caso meterse con su prima hermana. Uno podría decir, bueno, pues no, finalmente todos tenemos el derecho de equivocarnos y es cierto, yo también pienso lo mismo que ustedes, pero recuerdo, acá hay una gran diferencia, recuerdo que este pastor no era capaz de pedir perdón o de tratar de enmendar el daño que él hizo, no era capaz de conmoverse cuando estas 2 personas le decían que querían que los reconozca legalmente. Eso a él no le interesaba. Quiero que ustedes recuerden el encuentro entre este pastor evangélico y la madre de Reynel, es decir, la mujer que estaba casada con su hermano cuando él se metió en la relación, y ella también, obviamente, ¿no? Y este tipo no paró hasta dejarla embarazada. Miren ustedes. Que no confíes en mí, me llamas. Sí, cuando te llamo me esquivas. Mamita. Esa vez cuando quedamos encontrarnos acá en el grifo, ¿te acuerdas? Mamita, Yo vine 7 de la mañana Mamita, esperándote ahí yo estuve y ahí. te fuiste. No, mamá, yo estuve ahí.
Te dije, ¿dónde estás? Yo estoy con carro, no puedo estacionarme, te dije. Claro, Para un me ratazo. dijiste, pásate al frente, yo como loca me pasé al frente. Uy, Jorge tiene miedo verme o qué, dije yo. Mamá, claro, yo comí muchas cosas igual que mi miedo. Por eso te digo, Jorge, no sé, yo pensé hace rato, ¿no? Tendrá miedo de repente verme, pues, ¿no? Muy aparte, venía a hablar, pues, de nuestro hijo, pues, ¿no? Tú sabes que es mi José, ¿no? Tú sabes que yo no lo voy a ir cuando lo vea así todo mal andando. No está mal andando, mira, él ahorita está estudiando maquinaria pesada, si no te he informado. Tengo fotos acá, mira, si quieres te enseño. Ya, Mira. estamos conversando, terminamos de conversar y ya. Ya, pues entonces tú dices, no hay malas andanzas, no, mi hijo ha sido una persona... No te digo que te más, no. No, mira, escúchame, Jorge. Yo quiero contigo. Quiero que me entiendas esta parte, Jorge. Por el amor de Dios, Dice que entiéndeme. vaya contigo. Mira, ven. También he hecho la culpa yo, ni la culpa. Cuando él me encerró para que tú lo firmaras. Él me encerró, porque si no, nada de estas cosas estuviera pasando. ¿Te acuerdas que tú ibas a buscarme en mi cuarto? ¿Te acuerdas? Sí. Y yo ni qué decía, no, pues yo voy saliendo. ¿Te acuerdas? Pero mamita, tantos años. ¿Cómo no te vas a acordar? Ya, mejor. Tantos años, ¿no? No te vas a acordar que me buscaste cuando yo No, salí. yo siempre te buscaba. Y al margen de todo, que Jorge, de nuestro hijo, como te digo, ¿no? Yo quisiera que le apoyes, le ayudes, porque Ya, está pero aquí. quiero ver, primero te he dicho, ¿no? Mira, No puedo mira. ayudar así nomás. Yo Jorge, quiero pero verlo. tú sabes que es tu hijo, ¿cómo lo vas a dejar? Está Pero bien, yo te está digo bien, una no se trata, Jorge, de... Mira, pon tu mano al pecho. Mira, ve, tú le has dado estudio a tu Messi, le has dado estudio a Jorge, son tus hijos legítimos y eso nadie lo puede negar. Pero mi hijo también necesita estudiar, él tiene la capacidad que tú tienes, ha salido idéntico a ti, Por eso igualito. quiero verlo Mira, primero. tiene la forma de la capacidad de que como se desenvuelven perfectamente, así como tú Seguro, tienes, seguro, tienes yo me la alegra labia de esto que el otro, igualito. es mi Y hijo. eso me alegra bastante. ¿Ves? ¿Te das Lo que cuenta? te quiero decir es esto, ¿no? Para mí primero el apunto espiritual, no lo material. Jorge, Yo no, quiero verlo no. a él quiero verlo cómo se maneja, se conduce, quiero verlo en la Mira, iglesia. Jorge, ¿por qué no lo reconoces a mi hijo para que sea ahí legalmente? Mira, ¿Por qué? ya. Pero ¿por qué no, Jorge? Yo Si tengo tú mucho sabes, Jorge, que tú y yo, nuestro hijo me lo legalmente, hubiera dado porque el pequeñito. escúchame, Jorge, me lo hubieras dado, tenías en tu poder. Mira, él sería tan feliz si tú lo reconocieras. Es mi hijo, él sabe. Johnny sabe que él no es su hijo. Es que tú sabes que no se puede hacer así. ¿Pero por qué, Jorge? ¿Por Porque es una qué? impugnación de Pero tú lo puedes paternidad. hacer, Jorge. Demora puedes- 5 años, parece que me muerto. Yo quiero que lo reconozcas, amigo, porque... No, eso no, olvídate. Pero ¿por qué no? Si tú sabes que es tu hijo. Ah, sí, pero no, olvídate. Sí, pues, pero no se trata de decir, sí, pues, Jorge, tienes que Hoy reconocerlo. un día salimos a conversar los. ¿Mm? Hoy no, porque estoy trabajo, Pero si nadie está escuchando. No, está la gente que me está esperando. Jorge, no te hagas loco, pues. Pero vamos a, yo te llamo, pero tú me dices cuándo sale el viaje, ¿no? Y yo te llamo. No, Jorge, ayúdale a mi hijo, en seriamente. Por eso Sabes vamos que a es tu conversar. hijo y no tienes por qué negarlo. Por eso O vamos sea, a no lo conversar. estás negando, ¿no? No lo estás negando, yo ¿no? no digo nada. Claro, porque tú sabes que ese mes que yo he estado contigo, Johnny se iba todas las noches y ¿Sabes yo qué me dormía dijo? contigo, ¿Sabes ¿te acuerdas? qué me dijo? Quería hacerse un ADN. Que se lo haga. No, digo, no es necesario. Porque tú y yo sabes conscientemente que es legalmente. Yo quiero que le ayudes a nuestro Ya, pero hijo. yo quiero- ¿Cómo? por eso No sé yo cómo. te voy Porque a- tú me dices, yo no puedo ayudarle porque él no me demuestra. Tú Mamá, me dices, mi hijo por no eso- es un vago. No, mi hijo eso trabaja. no, eso no, mamá. Tú como padre tienes todo el derecho del mundo. Mira, yo soy una mujer humilde, pobre, que en cierto tiempo tú me dijiste, no, Mari, si te separas, te va mal, yo te voy a ayudar con plata. ¿Me dijiste o no me dijiste? Es aquí, pues. A mí, pues. ¿Y por qué no a tu hijo? A tu hijo mucho Por mejor eso. todavía. Voy a conversar contigo, pues. Este hombre pues era tan pero tan descarado que la verdad que para decir que, sí, es mi hijo, pero no lo voy a reconocer. Ojo, fieles de la Iglesia Cristiana Manantial de Amor, mujeres, hombres, padres, madres de familia. Este era el líder de su iglesia. Este era el pastor que les enseñaba el camino de la verdad y cómo llegar al reino de los cielos, ¿no? Pero lo que hoy quiero recordarles es el camino, pero al poder judicial, el camino a la responsabilidad, porque a un hijo jamás se le niega. Juan y Reinel van a estar aquí con nosotros y hoy ustedes van a saber al fin, después de 5 meses, el final de esta historia. Regresamos con eso. Me imagino que las personas que van a verlo usted, cuando usted pues empieza a predicar lo que no cumple, está clarísimo, ¿Qué no cumple? sencillamente ¿Es el pecado? por supuesto, no reconocer a sus haber hijos. sabido las ¿Cuándo cosas se enteró? posteriormente. Si usted no sabe desde hace tiempo, ¿por qué no reconoce hoy, supongamos, a sus hijos? A ver. Ya. Ok, Yo no te se digo una enteró cosa, después. yo te digo una cosa. Que ellos hagan la acción legal, no, normal como debe ser.
cuando les conté esta historia hace aproximadamente 5 meses, yo comencé a leer una gran cantidad de comentarios que ustedes mismos escribían en las redes sociales y entendí de verdad por qué muchas personas terminan distanciándose de la religión. Y eso es por personas como este pastor evangélico Jorge López Villar, que lejos de cumplir lo que predicaba, más bien traicionaba la fe, ¿no? Traicionaba los valores de la iglesia, decepcionaba a sus fieles que durante años habían creído en él y de pronto pues se dieron cuenta de que esta persona que estaba representando, porque eso hacía a la iglesia en la que uno confiaba, amaba, creía, no era lo que pensaban, que habían vivido engañados, porque por si este pastor no lo sabía, en ese entonces no existe nada peor en el mundo que rechazar a un hijo, que hacerle daño a su propio hijo, burlarse de los sentimientos de un hijo, porque desde mi punto de vista, un hombre que no ama a su hijo, ¿cómo entonces podría amar al prójimo? ¿Cómo podría amar al prójimo? Juan Guamán era hijo de la prima hermana de ese pastor, una mujer humilde que vivía en provincia, una mujer a la que los padres del pastor trajeron a Lima supuestamente para darle un futuro mejor, pero ella, según Juan, el hijo de esta señora, acabó pues encargándose de los quehaceres del hogar. En ese entonces, Juan nos contó que su mamá tenía 20 años y el pastor 16 cuando tuvieron relaciones sexuales. Juan creció en la casa de los padres del pastor con su mamá, pero lo que vivió Juan fue terrible porque recién a los 23 años se enteró que su padre resulta que era el pastor Jorge López Villar, el mismo hombre que según Juan siempre lo llamó bastardo. O sea, tú vas creciendo un día cuando ya empiezas a ser a niño te preguntas, me imagino, ¿quién es mi padre? Exactamente, justamente en ese, ¿qué pasa? Que me inventaron un cuento que dijeron que mi padre se fue con un bote a la selva y que ya no ha regresado hasta el día de hoy. Yeah. Y siempre era la burla esa era la burla de siempre. Y todo el mundo se burlaba. Y cuando dicen, mi papá, ¿y tu papá? Pues mi papá se fue en bote a la selva y nunca más regresó. ¡Ah! Se reían toda la familia se reía. Menos tú. Menos yo, porque supuestamente yo decía, ¿de qué se reían? Tú un día preguntas quién es tu papá, hasta que un día tú te enteras que tu papá en realidad no sabía de un bote de la selva. O sea, no, era el pate de la selva, que había ido en canoa, todo era mentira. Lo que pasa es que era yo, de mentira, enterar a la edad de 22 años. ¿Recién? Sí, cuando yo me llegué a enterar a la edad de 22 años, ¿qué te enteraste? Me enteré que era mi padre. ¿Por qué? Porque yo siempre escuchaba cuando mi abuela me daba, por ejemplo, ellos han sido fabricantes de zapatos, ¿no? Y me daba un par de zapatos, ¿para qué le das ese bastardo? Ese siempre utilizan esa palabra, esa ¿Quién decía eso? Pastor Jorge. ¿Tu padre? ¿El que es tu padre? El que es mi padre. ¿Para qué le das bastardo? Bastardo, me decía. Ese bastardo, ¿para qué le das ese bastardo? Déjalo que se muera. ¿Así decía? Así decía, me menospreciaba. ¿Qué hiciste cuando te enteraste? ¿Fuiste a increpar? Sí, lo fui a increpar, le dije, ¿qué pasó? Me fuimos a la oficina, al 9º piso. Entonces, ¿y por qué me dejaste? Al menos me hubieras apoyado, me hubieras conducido. ¿Y qué te dijo? No, que yo no soy tu padre, así me dijo, me negó. Como hasta el día de hoy me lo niega. Ya, te dijo, yo no soy tu padre. No soy tu padre. Y encima eres un conchudo que no... Entonces comenzamos ya entre la grosería entre él y yo. Y en cuál motivo ya nos íbamos a agarrar ya. Nunca en mi vida me ha dado ni un sol. Solo me hice valer mi vida. Yo ayudé a mi madre. Yo soy el hijo mayor. Y entonces es por eso que nos agarramos y él me dijo, ¿sabes qué? No te metas conmigo, me dijo, porque tú vas a perder conmigo. Toda la vida lo vi mal. Lo vi como un mal elemento ese pata. ¿Hasta ahora? Hasta el día de hoy. ¿Qué sientes tú por él? La verdad. Honestamente. Honestamente no siento nada por ese pata. Tengo desprecio. Pero como sus padres me dieron, un momento me dieron algo y les tengo un poco de cariño. Ni sus propios nietos nacidos en hogar, lo dicen sus padres, dice, los nietos que son en hogar de matrimonio son mis nietos, y fuera de matrimonio no son mis nietos. Y yo le dije, ¿y yo qué soy? Y ellos se quedan callados. A la edad de 2 años no tenía apellido. ¿Y qué apellido te pusieron? Todavía no, mi mamá llorando, y me escribieron en la municipalidad, pues, en San Martín de Porras, en la municipalidad de, no recuerdo porque... Y había un señor que se presentó y firmó por mí. ¿Y quién es ese señor? Hasta el día de hoy desconozco. Yo he
¿Cómo te apellidas? Guamán López. ¿Y quién es tu quién es El papá señor se llama Guamán? Víctor Guamán Chungas. ¿Y quién es él? Él es una persona que hasta el día de hoy no lo conozco. Él le he buscado por Renier, le he buscado por Facebook, por... No entiendo. ¿Y quién es esta persona que aparece y te pone el apellido? Me apareció como arte de magia, no lo sé, pero solo apareció ese día que mi mamá tanto llorando, con tantas lágrimas que tenía, nunca lo volvimos a ver. Yo fui personalmente... O sea, tu mamá tampoco lo conoce. No lo conoce. O sea, ¿qué? Un día no. estaba parada y vio un señor y un señor Y el dijo, le dio señor pena y de le dio pena te dio el apellido. Exacto. Qué terrible habrá sido para Juan ser reconocido por una persona que de verdad no existía, ¿no? Recuerdo que según su DNI, él fue reconocido por un hombre llamado Víctor Guamán Chunga. Pero buscamos y nunca encontramos el registro alguno de ese nombre en el RENIEC. Y no era la primera vez que Juan buscaba en el RENIEC al hombre, pues que por un tema de compasión y sin conocer ni siquiera a la madre de Juan, algo alucinante, le puso su apellido. Juan estaba obviamente resentido con el pastor Jorge López Villar, porque no lo reconocía legalmente como hijo, así que fue a buscarlo como ya lo había hecho en otras oportunidades y miren lo que sucedió. Mira, mis hijos hasta ahorita no les puedo firmar, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, el apellido que yo llevo no es real. Jorge, yo y mi hermana, hermano. Eso es lo de menos. Pero escúchame, tú dices que es lo de menos, pero ¿cómo quedaste tú como padre? Me abandonaste, me dejaste botado, hermano. Me dejaste a mi suerte. Mira, yo te vengo a hablar como debe ser, como conversar, ¿no? Sí, sí. Pero ya, ¿qué esperas de nosotros? Yo no espero nada. Es que nunca has tenido sentimientos. De repente. De repente te creo sin amor, sin cariño, no lo sé. Ahí entre comillas, no quiero tocar ese tema, pues es tema ya personal. Pero lo único que digo, de tu persona hacia nosotros, porque te digo, de varios, ¿no? No, está bien, pero escucha, está bien que tenga gente. Mira, yo solo te voy a robar 2 minutos más. Yo te llevo. A la firma, así, a la legal. Te llevo, mira, tus hijos preferidos también. ¿Y nosotros qué somos? Que ha pasado unos años. Pero es lamentable, pues, mira. O sea, yo cómo puedo decir, oye, él es mi hijo. Yo sé que es mi hijo, pero no sé en qué situación lo puedo estar, lo puedo llegar, o de qué manera. Mira, yo tuve que lavar el carro, lustrador. Mira, yo tuve que ser lustrador, lavar el carro, hermano. Pasé por momentos difíciles, la gente me odiaba, hermano. Sí, yo también pasaba por momentos. Está bien, pero a mí no había quien me guíe. Tomé tu padre te guió. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos, hermano? Tú eres un pastor. Pues tú eres un pastor, tú eres un líder. Sigue siendo líder. No, pero con mucha mayor razón. Hay que pero no dime, porque estoy Pero dime tú, ya, para irme, ya. No. Ya, entonces, ¿cómo Es cuestión quedamos? del pasado, Ya, el pasado, pero ¿cómo quedo yo? Yo quiero revivir mi existencia. ¿Tú crees que estoy bien yo? ¿Tú crees que estoy cómodo en mi vida? Sí. Oye, ¿tú crees que cuando yo paso problemas, tú crees que yo no lloro, no sufro? Seguro. Se sufre, hermano. Pero tú pecas en hacer hijo, ese es el tema, hermano. Uno puede ser muy hombrecito, pero siempre cuidándose, hermano. Mira, el daño que tú has hecho, lo he tenido que hacerlo yo solo. Bueno, yo tengo 40 años, mira, de 40 años, hermano. Ya pasaron muchos años. Pero dime tú, No, pues. ya te dije, ya tuviste mi respuesta. No. Y regresamos con Juan y Reinel, que van a estar aquí conmigo en el set y nos van a contar finalmente qué pasó después de 5 meses. ¿En qué terminó esta historia? Regresamos con ellos. Ojalá todos se enteren la clase de persona que es usted, pastor evangélico, que va a predicar lo que usted no cumple. Es una vergüenza. Que el Señor Jesús te salve tu alma, porque te vas a ir al infierno. ¿Usted sabe dónde se va a ir? Al Poder Judicial. Ahí se va a ir. Ahí se va a ir. A mí no me amenace. 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 Tranquilízase. A mí no me amenace. Cuando hace 5 meses les conté esta historia, recuerdo claramente que les dije algo que sigo pensando hasta el día de hoy, que la verdad, si alguien no quiere a su hijo, ¿cómo puedes querer a otra persona? Entonces, la verdad es que me resultaba repulsivo, creo que no encuentro otra palabra como esa, me daba vergüenza ajena ver que este pastor evangélico, pues llamado Jorge López Villar, pastor de la iglesia cristiana Manantial de Amor, tuviera pues el descaro, la desvergüenza, de pararse en el púlpito a predicar el amor a la familia, además, ¿no? El amor a los hijos. Lo que también recuerdo claramente es que este pastor, llamado
Jorge López Villar, hay que decir nuevamente el nombre, tenía pues el ego tan grande, pero tan grande, que él se alucinaba omnipotente, pues. Pues creía que podía condenarte y enviarte al infierno, ¿no? Quiero que vean lo que me dijo cuando fuimos a buscarlo. Él justo acababa de llegar a su estudio jurídico. Miren, por favor. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas. ¿Sus dos hijos? Él dice que es su hijo. ¿Él también es su hijo? Sí. Es su hijo, pero no lo ha reconocido legalmente. Bueno, no sabía la existencia. Ah, no sabía de la existencia, pero se ha vivido en la casa de su madre todo el tiempo. A mí me resulta bien extraño. Hay algo que a mí me molesta mucho y creo que a la gente también le va a molestar. La hipocresía, ¿no? Esto de ser pastor, pararse pues en una iglesia y decirle a todas las personas que creen en usted que primero son los hijos, que primero es la familia, ¿no? Que uno tiene que ser responsable con sus hijos, que uno tiene que ser una persona honesta, cosa que usted no es, porque usted no ha reconocido. Por supuesto, usted no ha reconocido a su hijo. Usted no ha reconocido a su hijo. ¿Por qué cree que su hijo venía a buscarnos? Él también me dice que su hijo no lo ha reconocido. Cuénteme, ¿cuál es la verdad de su historia? Yo le pediría una cosa. A ver. Que usted vea las partidas, si realmente quien aparece reconociéndolos. ¿Lo ha reconocido a él o lo ha reconocido a su hermano? Por eso le digo, por eso me gustaría que usted vea, se han empapado usted las cosas. Totalmente, y lo venimos grabando desde hace bastante tiempo. ¿Seguro? Y usted le ha dicho a él incluso que bueno, pues que ya pasó el tiempo y que si ya lo reconoció su hermano, ya cuál es el problema. Así lo hemos escuchado, usted ha dicho eso. Lamentablemente, a veces el desconocimiento de las cosas, usted puede decir todo lo que usted quiera, pero no es como piensa. ¿Cómo es entonces? Cuénteme. No, tendría que hablarle a usted en otro momento, cuando estoy invitado. ¿Es su hijo? Bueno, según lo que me refiero, su mamá sí. ¿Y por qué no los ha reconocido? ¿No es normal que un padre reconozca a sus hijos legalmente? Cuando él nació yo tenía aproximadamente 14 años. Ya, pero ya pasó el tiempo, pues ya, ¿no? Uno puede enmendar sus errores, sí. Digo yo, ¿no? Yo no me quejo del pasado, ni tampoco estoy haciendo alegría o alegoría sobre ello, nada de eso. Solamente sé que pasaron las cosas. Creo que cada uno de nosotros tenemos errores en la vida, ¿no? Tenemos errores. Y yo creo que esos errores a veces uno no lo entiende en el momento, pero cuando recién se entera de las cosas... ¿Cuándo se enteró usted de que él era su hijo? Porque tengo entendido que él en realidad es producto de una infidelidad, porque resulta que su mamá estaba casada con un señor que es su hermano. Yo quiero decir una cosa, pero no soy capaz de hablar mal de las personas y menos de las mujeres, porque hay ciertas cosas que se pueden hablar y esto es público. Claro. Y no quiero, como dice, la dignidad de las personas, menoscabarla, ¿no? Pero también hay un tema que también se trata de la dignidad de un hijo. Él está buscándolo desde hace tiempo, pidiéndole, tengo entendido que a los 17 años usted le dice, no te preocupes, sal de la casa de sus padres, de tus abuelos, ¿para qué? Para poder... Por eso le digo. ¿Por qué no lo reconoce hasta el día de hoy? Si ya pasó 20 años. Si usted no sabe las cosas, por favor, yo primero tendría que hablar con usted para que usted me entienda lo que no quiero. No, por favor. Uno tiene que reconocer a sus hijos. No, pero cuéntame, ¿por qué no lo ha reconocido? No le he dicho él por qué lo sacamos de la casa. ¿Por qué no te ha reconocido? ¿Por qué no lo sacamos? ¿Por qué te dije que salga de la casa? ¿Por qué no lo dices la verdad? Cuéntame, ¿cuál es la verdad? Ahí está, ¿por qué no lo dices la verdad? Pero dime. Yo no lo puedo hacer público. Yo no lo puedo hacer público porque es algo que no debe saber la comunidad, porque eso es algo interno y dañamos honras. A ver, cuéntame. Y tú lo sabes. Me metí con un familiar. ¿Y ahí? Estuve con un familiar, nada más, porque tuve una relación con un familiar y tuve que salir, nada más. Pero usted también tuvo una relación con su madre, que era su familiar, prima hermana, y también tuvo una relación con su madre, que era su cuñada. Entonces, ¿de qué? Papá, lamentablemente. Es muy simple, ¿por qué? Pero es muy simple. Porque, ya, ok, no tiene nada que ver, se mete con un familiar, se mete con una amiga. ¿A qué temes? ¿Por qué usted no ha reconocido a sus hijos? Es así de simple. ¿Qué tiene que ver si se metió con él, con ella? ¿Qué tiene que ver? Lo que es acciones legales, ¿sabe usted? Para que me hable de ese mono. ¿Por qué no reconoció a sus hijos? Por eso no me diga hijita, porque no soy parte de la gente que cree en usted, como comprenderá. La gente, usted ni siquiera me conoce. No, pero conozco su historia, porque tiene 2 hijos no reconocidos. Eso me parece algo grave. Me imagino que las personas que van a verlo usted, cuando usted pues empieza a predicar lo que no cumple, está clarísimo, finalmente...
¿Eso es pecado? Por supuesto, no reconocer a sus hijos. ¿Cuándo se enteró? Si usted lo sabe desde hace tiempo, que hoy día se ha enterado, ayer se ha enterado, hace un mes se enteró, ¿cuándo se enteró? Es lamentable escucharle a usted sin conocimiento. A mí me da vergüenza más ver una persona como usted que viene a predicar lo que no cumple. O sea, toda la gente sabe que tiene dos hijos. Yo te bendigo. Tiene dos hijos, no gracias. Sus bendiciones para mí, no gracias. Son medio maléficas incluso. Seguramente, sí. ¿Por qué no reconoce a sus hijos? Es muy simple. No me explica nada hasta el momento. No lo he sabido durante muchos años. ¿Durante cuánto tiempo el señor no sabe? 40 años. ¿Por qué no reconoce hoy, supongamos, a sus hijos? A ver. Ok, no se enteró después. Te digo una cosa, que ellos hagan la acción legal, no, formal como debe ser, porque no es hablarlo por decirlo nada más, ni por decirlo. ¿A usted no le parece que ellos tienen derecho a cerrar su historia, es decir, a tener el apellido de su padre y a que el hombre, que finalmente es el padre biológico, firme? ¿No le parece a usted que es una necesidad para que una persona pueda cerrar su historia, su círculo, para que una persona pueda ser feliz? ¿Usted por qué cree que estas dos personas, que son hijos suyos, hasta donde tengo entendido, por lo menos de él, porque usted lo ha admitido, ¿no le parece normal que vengan dos personas a pedirle a su padre, por favor reconóceme, por favor dame una carrera universitaria cuando usted tiene los medios económicos? Por eso le digo una cosa, yo no puedo dañar honras a nadie. Las honras son de ellos también, porque son sus hijos. También son de aquellos que lo han reconocido. Bueno. ¿Qué ha reconocido el padre? ¿Quién me ha reconocido? ¿Uno que vive en la calle, que pagaste delito tantos años? Yo digo eso, ¿no? Ahí está, pero el Levítico. No quiero dañar a nadie. ¿Qué no dañas a nadie? El daño ¿Qué tiene que ver las madres? Yo no estoy hablando de dos personas, ya son personas adultas. Ellos dos han venido al programa porque quieren que usted los reconozca. Es así de sencillo. Porque creen que yo les hablo de ellos dos. Lo único que te digo es esto. Okay. Su madre me buscó cuando yo era menor de edad, 13, 14. ¿Y él? De él, su cuñada. ¿Sabes lo que pasó? Su cuñada. ¿No te han dicho de la violación que hubo de un menor? Su cuñada. Y ahí me chantajearon todos. Estamos hablando de su cuñada. ¿Era su cuñada o no era su cuñada? Cuando usted se mete con la hermana, con la esposa de su hermano. ¿Está bien? Está bien. Ese era mi pasado, cuando yo era mundano, cuando era incrédulo, cuando era pecador, cuando era todo lo que tú quieras. Pero lamentablemente ahora mi hay vida un es distinta hijo, y la tengo mejor que tuya. Pero entonces, ¿usted cómo sabe? No, ¿es mejor que yo? ¿En serio? Pero Dios te bendiga. No, a mí no me bendiga usted. ¡Qué vergüenza! Ojalá todos se enteren la clase de persona que es usted, pastor evangélico, que va a predicar lo que usted no cumple. Es una vergüenza. Busca a Jesús, No. Salvador, nada más. Busca a Jesús, que el Señor Jesús te salve tu alma, porque te vas a ir al infierno. Yo me voy al infierno. Dios te bendiga. Yo me voy al infierno. ¿Usted sabe a dónde se va a ir? No. Al Poder Judicial. Ahí se va a ir. Ahí se va a ir. A mí no me amenace. 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 Tranquilízase. A mí no me amenace. Dios bendiga a todos los teleoyentes. La única manera de salvarse es por Jesús el Salvador. Si me estás oyendo, el único que te puede dar salvación y vida eterna se llama Jesús. Y gracias por este tiempo que me da de entrevista. Ahora quiero que escuchen a doña María, la mamá de Reinel, cuando hace 5 meses vino al programa para contarnos la terrible historia que vivió junto a este pastor llamado Jorge López Villar. Escuchen ustedes. Usted estaba casada con el hermano del pastor, que en ese momento él no era pastor, ¿cierto? No. ¿O ya era pastor? No era todavía pastor. Todavía, no. Usted estaba casada entonces con Johnny. Tenía un matrimonio. Así es. ¿Cómo así usted termina acostándose con el hermano, con el señor Jorge López? En realidad, bueno, mi ex esposo trabajaba y, bueno, se iba a las 5 de la mañana y venía 1 de la mañana. ¿Ya? Y lo cual yo paraba sola todo ese tiempo. Y de pronto empieza a venir su hermano y todo así. Y nace una relación. Y bueno, y surge Usted luego. sale embarazada entonces de Jorge, es decir, del pastor. Mi hijo, el Reinel. Sí. Ya, sale embarazada. ¿Y cómo usted sabía que no era de su esposo, sino que era de él? Porque no dormíamos juntos, solamente estaba con Jorge. Y en todo caso, ya pues, cuando mi esposo, bueno, que digamos que ahora es ex, se daba cuenta que ya mi barrio va creciendo. Me dice, y Mari, yo no tengo nada que ver contigo. Él trabajaba, no, o sea, no tenía nada que ver. Entonces me dice, ya, pues tienes que declararme la verdad. ¿Quién es el padre? Yo tenía la obligación de decirle quién es el padre. Dijo, mejor yo lo afirmo y para evitar problemas a mi hermano. Ya lo voy a firmar yo y así se dieron las cosas, señorita. ¿Y usted por qué permitió que lo firmara Johnny y no el padre? ¿O es que el pastor nunca tuvo interés en firmarlo o sí quería firmarlo? No, digámoslo que él dijo, bueno, si mi hermano acepta a que lo firme, no hay ningún problema porque igual es López. No me hago problemas. Así me dijo.
O sea, todo queda en familia. Claro, todo queda en familia, es lo que... Ya, pero, ¿y no le interesó en ningún momento, oye, es mi hijo, yo quiero, o sea, es mi hijo, fuera de que sea López, lo está firmando mi hermano, pero es mi hijo, nunca le interesó estar cerca de su hijo? Pues, digamos lo que no, pues, porque de ahí, no sé, él se metió con otras chicas, no sé la verdad ya, porque ahí quedó todo. ¿Y usted nunca se lo reclamó? Yo se lo he reclamado varias veces, incluso he ido hasta último, yo le he dicho, ¿sabes qué? Ayúdale a mi hijo porque no tiene plata, yo soy una mujer humilde, no tengo los suficientes medios para que él siga estudiando. Y bueno, ya Mari, pero en todo caso, ¿cuándo salimos? O sea, él todavía quiere algo. Digámoslo así, porque cuando yo le decía, dame algo para darle a mi hijo, fue para sus estudios. Ya Mari, pero ¿cuándo salimos? Dame tu número telefónico y salimos. Todavía no le ha aceptado tampoco. Y cuando yo le decía que lo firme, no, dijo Mari, porque mira que la sociedad, la gente, ¿qué va a pensar? Es mi hermano se va a sentir mal. Y yo le dije, pero Johnny sabe la verdad. Eso no es que no sabe, él sabe la verdad, que no es su hijo. Pero aún así, él lo ha firmado, le digo, bueno, me apoyó con ropa, con leche, con todo. Yo no puedo quejarme de Johnny, tampoco ha sido malo, es una buena persona. ¿Y qué piensa del pastor? Del pastor, que es injusto. Que él como que predica también debe ser justo. Si él sabe que tiene un hijo y que yo le he ido a reclamar, debería ser justo, como que lee la Biblia y lee, y que uno debe ser bueno, compartir. Ya pues, debería ponerse derecho, ¿no le parece? Por supuesto que sí. Claro. Ahora, ¿usted sabía que aparte de su hijo también hay otro hijo más? Bueno, yo no sabía, de verdad, señorita, yo no sabía, solamente que me llego a enterar ahora que, bueno, Miguel, creo que se llama Juancito, ¿no? Juan. No sabía que se llama Juan. Más nosotros le conocemos por Miki, que ¿Ya? también es su hijo. Yo esa parte desconozco, pero sí, ahora sí me he enterado. ¿Conoce a la mamá? Sí la conozco. Porque es la prima hermana. Sí, la prima hermana. Incluso es bueno conmigo, sí, normal, antes se ha llevado, lleva a la casa. Pues yo antes vivía con su abuelita de mi hijo, ella iba y todo así. Bueno, y como les dije, ya pasaron 5 meses y aquí están conmigo Reinel López y Juan Guamán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero ellos no están solos. También está el doctor Roberto Miranda, que ha estado siguiendo el caso de ¿Cómo ambos. estás, Andrea? Mucho gusto. Hermanos, finalmente, Así por es. parte de papá. Cuéntenme, ¿qué pasó? Después salió el programa. ¿Qué sucedió con este pastor, con tu papá? Bueno, hasta el momento sigue siendo el mismo, no... Él sigue perteneciendo a la iglesia. Sí, claro, sigue siendo Pastor. Sí. Ya, ¿y la gente qué piensa? La gente, porque asumo yo que después del programa, lógicamente, pues comenzaron a verlo de otra manera, porque yo leía varios comentarios en las redes y no podían creer, pues, que este pastor sea tan descarado de pararse en el púlpito, pues, y predicar el amor a la familia, el amor a los hijos. Entiendo que mucha gente se decepcionó mucho. Sí, verdad. Cuéntame. Lo que pasa es que ese señor tiene el tipo caballero, de que hay personas que no tienen y invitan a su set para que ellos puedan estar contentos y todos felices. O sea, digamos que les da algo a cambio para poder, barajar toda la cochinada que él mismo ha hecho. Exacto, para desmentir todo lo que en un comienzo él inició. ¿Te amenazó? En algún momento tuvimos una en contra de palabras, pero como cambié el número de celular y obvié todos esos temas. ¿En tu caso, Reinel? No, nunca he tenido comunicación con él hasta el día Después de eso ya no volviste nunca más. único con mi familia, ¿no? Va que si antes no me veían bien, ahora menos, pues, ¿no? Bueno, pero tú estás tranquilo. No, porque no están avanzando el proceso en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que ha pasado, doctor? Tuvimos un inicio auspicioso, primeramente con Juan. Se admitió en el segundo juzgado de paz letrado del RIMAC la demanda, pero ha pasado algo curioso, por no decir sospechoso. A ver. Hemos obtenido una razón de parte del centro de notificaciones que manifiesta que se habría perdido la cédula. ¿Cómo que se había perdido la cédula? Y por ende tendrían que volver a notificar a la dirección que se ha dado de acuerdo a RENIEC. A ver, explíqueme bien cómo comienza esto, porque finalmente, ya, nosotros mostramos el programa, ¿qué Así sucede? es. Yo me acuerdo que todo iba avanzando bien al inicio. Sí. Es decir, ¿qué había sucedido? ¿Cómo iba avanzando bien? En ambos casos fue el inicio auspicioso. Es decir, Se aceptado. admitió la demanda de Juan, se admitió la demanda de Reiner, el juzgado de paz letrado del RIMAC, 16 juzgados de familia de Lima, a Ya. la cual hemos ido hasta 3 oportunidades, incluso tanto Reiner como yo. Y en el caso de Juan. En el caso de Juan, lo curioso es que
averiguamos por qué de la demora, porque ya había sido admitida la demanda, y resulta que nos damos con la sorpresa que se había perdido la cédula de notificación. Y entonces esto obliga a que el juzgado nuevamente emita una nueva cédula y se le notifique en el domicilio que según RENIEC debería vivir el demandado. El pastor. Así es. Y es decir, es como si nada hubiese avanzado y todo tenemos que retroceder. Pero ahí no queda la historia, ¿Qué sino pasó? que llegado la cédula de notificación al domicilio que dice la RENIEC, resulta que aparece un personaje de apellido Villar, ¿no? Me parece que es Irma señora Villar. Irma. ¿Quién es? Irma Villar Muñoz. ¿Quién es esa persona? Es la hermana mayor de Jorge. Del pastor. O sea, tu tía vendría a ser. Sí, Y ahí Que a pesar que esa dirección en RENIEC aparece como la del demandado del pastor, entonces esta señora devuelve al juzgado la cédula diciendo no vive acá. O sea, finalmente él no quería siendo abogado porque él sabe perfectamente bien. Así es. Es más, recuerdo que él veía casos de familia. Mecanismos dilatorios realmente. No, pero él veía casos de Ajá. familia siendo abogado. Era tan descarado que además veía casos de familia. Ya, y no entiendo. Entonces, él sabe perfectamente bien que tendría que ir al Poder Judicial y simplemente está que huye Ajá. del tema legal, siendo él abogado además. Así es, ¿no? Por eso decía que O sea, está eso que se es escabulle algo para que sospechoso. todo trate Sí, de alargarse. Lo que pasa, Andrés, disculpe, lo que pasa es que en el juzgado de paz, él se ríe de los jueces, de los funcionarios del juzgado, porque es como su casa. En 2 oportunidades tuve que ir a vernos y cómo iba mi caso, ¿no? Pero lamentablemente, pues, él entraba, subía, bajaba como si fuera su casa. O sea, no había ningún respeto, creo que los compran a los jueces, ¿no? Y con esa carita que tiene yo no fui, entonces, ¿cómo no notificar? No vive si a una cuadra está su estudio si jurídico. está en Se pierde la ahí, notificación. pues, Se pero pierde la- escúchenme, no, pero, no es así, pero ¿no? es tan fácil encontrarlo. Nosotros lo encontramos en un minuto. Claro. Está el estudio jurídico, uno sabe dónde trabaja. La formalidad judicial es que se le tenga que notificar válidamente en el domicilio Ya, que pues, según RENIEC, pero el que ahora lo RENIEC devuelve. dice eso, entonces ¿por qué lo regresa? Si Ahora no- lo devuelven y nosotros lo que vamos a hacer es pedirle al juez que no dé vuelta la cédula y lo dé por bien notificado, porque esa es su dirección, ese es su domicilio. Ese es Exacto. el siguiente paso que tenemos que dar en estos días. Ya, pero ¿eso qué significa? Que si lo notifican otra vez y él no va a la citación, automáticamente ya se supone que es hijo suyo, es Aunque padre así de es, Juan. Así- pasarán los 10 días después de la notificación, Ya. que va a ser declarada pues inválida esta devolución, entonces a los 10 días tendrá que ser sentenciada. Automáticamente. Automáticamente. En el Ok, caso de en el Reynel caso de tenemos más bien en el 16 juzgado de familia un entrampamiento. A ver. Porque tenemos ahí un escrito que aparentemente es una contestación. Reynel ha demandado al tío, al padre biológico y a su propia madre por la formalidad que establece la ley. Ya. Y aparece que el Ministerio Público al parecer ha emitido ya una contestación. Eso no tenemos acceso. Hemos ido con Reiner al 16 juzgado de ¿Pero por familia qué? y pedimos al Poder Judicial, mi querida Andrea, a través de tu prestigioso programa, que pueda facilitarnos ¿Y la por qué lectura del no? expediente, que pueda proveer el escrito de contestación para que de esa manera solicitemos ya que ¿Pero se por qué pueda... no lo pueden entender ustedes? Hemos ido personalmente a poder ¿Y verificar. eso es legal que se lo niegue? Lo que pasa que esto está ocurriendo en todos los juzgados. Si uno no va a poder movilizar su expediente, a preguntar sobre el estado del mismo, en muchos casos no han proveído, es decir, no han resuelto. O sea, aparece en pantalla que hay una contestación, no se sabe de quién, puede ser del Ministerio Público, no de repente del demandado, del Y ustedes pastor. no saben entonces cómo actuar. Y dice no proveído. Cuando dice no proveído, no nos pueden prestar el expediente, no podemos saber de quién es ese escrito. Porque en pantalla no aparece, digamos, Y la entonces, ¿cuál es la procedencia. solución? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Ya hemos ido en 3 oportunidades y en la siguiente oportunidad estamos ya pensando hacer una queja a la ODECMA. Es la solución que al menos encontramos en nuestras manos. O sea, es decir, algo extraño está sucediendo. Sí, en porque ambos casos. el inicio fue auspicioso, o sea, Sí, la lo demanda fue recuerdo. inmediatamente admitida en ambos casos y ahora resulta que se ha empantanado. ¿Y qué sienten ustedes?